Muy brevemente, lo que hemos estado viendo, ¿no? Es posible estimar el índice PC o IC a nivel de paisaje, obtener un valor que tiene una escala de 0 a 1, am, y que, como les comenté, pues a veces se dificulta su interpretación, ¿no? Em, y por su poca practicidad es porque, digamos, varias personas, bueno, Santiago Saura principalmente, pues empezaron a, a organizar y a crear otro tipo de indicadores, ¿no? También vimos la importancia de utilizar mm, una aproximación bastante sencilla, ¿no? Que es estimar los deltas, que es básicamente la comparación de uno de los índices, como aquí tenemos el índice PC, cuando están todos los elementos del paisaje de interés o también llamados nodos, versus cuando lo comparamos cuando quitamos uno de esos nodos, eh, y vemos cuál fue el cambio, ¿no? En la conectividad. De esa forma podemos inferir si un nodo es más importante que otro, ¿no? En el paisaje para mantener la red de nodos conectados. Y bueno, es un proceso interactivo pero en esta ocasión vamos a ver algo que es bastante pues similar, ¿no? Es el índice ECA o de em, área equivalente, ¿no? O área conexa equivalente. Y que si ustedes ven es prácticamente la misma fórmula que la anterior del PC. Si ustedes miran, lo que observamos es el numerador, básicamente, em, solamente que lo elevamos a la raíz cuadrada, ¿no? Eh, de esta forma, al utilizar la raíz cuadrada, que es un proceso bastante sencillo en matemáticas, cuando se trabaja con probabilidades, transformas estas unidades probabilísticas a unidades métricas. En este caso, el ECA se va a expresar en área. em, y por esa expresión que tiene en términos de área, es por lo cual este índice ha sido bastante utilizado desde eh, que salió a la luz, ¿no? Con Santiago Saura en un artículo del 2011. Em, es lo que les comentaba, es el índice de área equivalente o conexa equivalente, que es básicamente el numerador de ya sea del PC en este caso o del IIC, porque también se puede estimar el ECA a partir utilizando como base el índice integral de conectividad, pero lo más usual es utilizar el ECA utilizando como, o que se deriva del índice PC, ¿no? Eh, el ECA en ocasiones también se le llama simplemente EC, y es simplemente terminología, pero lo pongo para que no se confundan. En ocasiones aparece en papers o reporters como ECA, y en otras ocasiones aparece simplemente como S o equivalente conectado. Eso se hace porque algunas personas consideran que cuando construyes estos índices, el atributo que son estas As que caracterizan cada uno de los nodos, sí, usualmente se utiliza el área, pero se pueden utilizar otros tipos de indicadores de la conectividad intraparche, que no necesariamente son áreas, ¿no? Entonces, es por eso que a veces ocurre o lo reducen, lo abrevian como S. Bueno, la definición, digamos que más como técnica de este índice es el siguiente: es el área de un único parche totalmente conectado, es decir, con una probabilidad de conexión igual a 1, que tendría el mismo valor de conectividad PC que el paisaje real. Puede ser un poco confuso. Yo cuando he presentado este índice y lo explico, a veces o con frecuencia no queda claro.
Así es que lo que empezamos a hacer es llamarlo, bueno, es el área potencialmente conectada, ¿no? En un paisaje, em, para reducirlo y para facilitar su interpretación. Em, Sirve para calcular la conectividad total de un paisaje, ya sea en distintos momentos o bajo diferentes configuraciones espaciales, utilizando escenarios, ¿no? Em, y yo creo que esta es la utilidad, es fácil de interpretar y también es muy fácil realizar comparaciones entre años de la conectividad o comparar la conectividad bajo distintos escenarios prospectivos. Eh, el ECA nunca puede ser más pequeño que el tamaño del parche más grande del paisaje y el ECA nunca superará la superficie total del hábitat en el paisaje. Son dos de los supuestos que están detrás del índice ECA, que se deben de considerar y que pues deben de tomar en cuenta cuando lo utilicen, ¿no? De lo contrario, si rompe estas dos reglas o cualquiera de las dos, pues habría que repensarlo, ¿no? Algo está mal en el cálculo. Y bueno, solo les presento algunas de las aplicaciones del índice ECA. Por ejemplo, este artículo del doctor Camilo Correa, em, que nos acompañó al inicio, donde utilizaron el índice ECA para ver el cambio de la conectividad bajo distintas distancias de dispersión para distintos grupos de especies de la región, de hecho, con la que hemos estado trabajando, del eje neovolcánico transversal del estado de Michoacán, en México. Y, y bueno, en este caso, lo que realizó fue una comparación entre el mismo índice, las mismas distancias de dispersión, pero utilizando dos tipos de distancias que, digamos, son utilizadas para establecer la conectividad, ¿no? Entre parches. En este caso, él comparó distancia euclidiana, ¿no? Que vemos en naranja, y distancia de menor costo, que vemos en azul. Aquí vemos cómo, dependiendo del tipo de distancia que utilices, la interpretación puede ser muy distinta, ¿no? Más o menos pesimista. Eh, Quizá subestimar o sobreestimar la conectividad. Y este creo que fue un mensaje bastante interesante del artículo, que tiene otras cosas, pero aquí es donde, en esta parte es donde utilizaron el índice ECA. Y, y bueno, este tipo de gráfico, de hecho, se trata de implementar en el paquete Macurini. Al final, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo de la aplicación del índice ECA. Es un artículo que a mí me gustó mucho porque es raro ver publicaciones de artículos donde se hagan comparaciones entre escenarios utilizando métricas de conectividad como el índice ECA. Normalmente vemos cambios en la conectividad a lo largo del tiempo, am, pero es raro, la verdad, encontrar artículos que consideren escenarios prospectivos, ¿no? En este caso, tienen cuatro escenarios distintos para una zona. Eh, Uno de los escenarios es con un cambio moderado o uso moderado del suelo, otro con eh, otro escenario donde se permite la energía, otro escenario que es el ALT 1 y el ALT 5 con distintos supuestos detrás. Em, y lo que vemos es que utilizan el índice ECA. Aquí está el índice, también el relativo, que es relativizado, que es en términos de porcentaje. em, pero aquí, bueno, ellos evalúan no solo el cambio en el hábitat, ¿no? Potencialmente, sino también el cambio en la conectividad. Y eso creo que es algo bastante interesante que se trate de integrar este tipo de métricas, ¿no? En este tipo de análisis.
Ahora, hay otro tipo de uso que está muy relacionado con los índices de conectividad basados en grafos y que hemos estado viendo a lo largo del curso, y es lo que les comentaba al inicio, el uso de los deltas, ¿no? El hecho de comparar el índice cuando están todos los nodos versus el índice cuando remuevo uno de estos nodos, o comparar el índice ECA bajo un escenario uno versus el ECA prima, que sería el escenario 2, ¿no? O el ECA para 1990, compararlo con el ECA prima, que sería el ECA del 2000, ¿no? Eh, es muy sencillo utilizarlo, es la misma lógica que hemos estado observando. A veces se expresa en porcentaje, otras veces en proporción, el índice DECA. Y bueno, eso nos ayuda a hacer comparaciones entre años o entre escenarios. También algo que se usa bastante cuando se utiliza el DECA, que es el delta del índice de área equivalente, em, es el delta del área de hábitat, ¿no? Que lo vamos a ver con frecuencia como representado como DA, y es básicamente replicar la misma idea que con el ECA, solamente que considerando el área de hábitat, ¿no? O del área que ocupan los nodos en el paisaje. Y se utiliza con frecuencia para buscar categorizar ese delta. De nuevo, creo que tomó mucha relevancia el ECA después del 2011, y pues buscaron simplificarlo todavía más, ¿no? Es por eso que em, Saura empezó a realizar estas comparaciones entre el DECA y el DEA para establecer condiciones y hacer una clasificación, ¿no? En este caso, observamos algunas de esas categorías. Vemos una condición donde el delta del DECA, imaginemos que es entre 1990 y el año 2000, ¿no? Por poner un ejemplo. En este caso, el delta del ECA es menor que el delta área de hábitat. eh, y el delta área del hábitat es menor a cero. ¿Esto qué implica? Pues que existe mayor pérdida de conectividad, ¿no? No necesariamente quiere decir que no hubo pérdida de hábitat, ¿no? Delta A, sino que simplemente el delta de conectividad es menor, ¿no? Que el delta de hábitat. Es por eso que la clasificación lo coloca como mayor pérdida de conectividad. Luego también tenemos esta otra condición que es delta A menor a delta ECA. Em, Esto implicaría lo contrario, hay una mayor pérdida de hábitat. Acá vemos otra condición de DECA igual a DA, ¿no? Delta área. Esto implica pues que hay igual pérdida tanto del DECA como del delta área, ¿no? Em, y bueno, esta condición donde vemos que implica que el hábitat o la conectividad son mantenidas, rara vez aparece. Siempre es muy dinámico el paisaje. eh, y bueno, cualquiera de las otras combinaciones implican ganancias de hábitat o de conectividad, ¿no? Am, este es el artículo de Santiago Saura del 2011, en donde aplicó el ECA y el delta de este para estimar, ¿no? Ganancias o pérdidas de conectividad en Europa, ¿no? Y bueno, a partir de esto, pues hubo todo un boom en cuanto a su uso, ¿no? Aquí vemos de forma más clara en la imagen de la izquierda a lo que se refiere con las diferencias entre el DECA y el DEA. En este caso, el DECA o la pérdida de conectividad es mayor que la pérdida de hábitat. Eh, simplemente existen dos fragmentos de hábitat que están más aislados, ¿no? En este caso vemos dos fragmentos en negro, más uno gris que se agrega en un tiempo 2, y eso pues como está intermedio aumenta la conectividad. Entonces
el DECA es mayor que el delta área, ¿no? Em, y bueno, este último ejemplo donde el DECA es igual al DEA. Eh, y bueno, otro de los artículos que a mí me gustan, por ejemplo, es este, ¿no? De Herrera del 2017 en Argentina con fragmentos o parches de pastizales. Ella lo que quería evaluar era la contribución de los fragmentos más pequeños, ¿no? Como elementos importantes en el paisaje. Y lo que hizo fue estimar el DECA, pero no entre años, ni mucho menos, simplemente escenarios donde se removían los parches en una interacción, se removían los parches menores a 5 hectáreas, en otra los menores a 20 hectáreas y en otro los menores a 50 hectáreas. Eh, Dice Carlos, pregunta, cuando el DECA es igual a DA, ¿significa que pérdida de conectividad y de hábitat? Sí, puede implicar tanto pérdida como ganancia, dependiendo del, digamos, si el DECA es positivo o negativo. Pero por lo general implica pérdida siempre de tanto de conectividad como de hábitat. Ese sería yo creo que el peor escenario realmente. Eh, pero luego sí ocurre con frecuencia. Em, y bueno, eh, les digo, este artículo es muy sencillo, a mí me gusta por su simplicidad y porque la creatividad, ¿no? Con la forma en la que se usa este delta, digamos, no comparando entre años, sino que el mismo paisaje, solamente remuevo tamaños pequeños para ver su contribución, ¿no? Cuánto cambia la conectividad cuando yo pierdo fragmentos menores a 5 hectáreas, a 20 hectáreas, a 50 hectáreas. Es una forma de evaluar la contribución de estos parches pequeños, su relevancia como stepping stones. Em, Muy bueno ese artículo. Y finalmente creo que desde el año 2021 han salido al menos tres o cuatro artículos que empiezan a trabajar con esto de la dinámica de la conectividad, ¿no? Aunque es un tema o un concepto que está digamos, en constante discusión. Por ejemplo, Teresa, quien también es coautora del paquete que estamos trabajando, ella habla de conectividad estática versus conectividad dinámica. Considera que hacer la comparación de, por ejemplo, el ECA bajo 2 años, como vemos en la imagen de la izquierda, vemos la figura A, donde tenemos tres nodos o parches. Hablemos de parches para ya no confundirlas. Tres parches. Se estima el ECA, ¿no? Luego tenemos el escenario B, donde desapareció el parche en azul, se sumó otro en amarillo, estimamos el ECA, y cuando comparamos el A con el B, podemos decir, pues se perdió tanto, se ganó tanto, ¿no? De conectividad. A eso ella lo considera conectividad estática todavía, ¿no? Em, y considera ella que puede ser dinámica cuando el análisis es espaciotemporal, que es algo que se puede hacer con el ECA, como ella lo hizo. Todavía lo estamos implementando en Macurini, aún no llegamos a esto. Yo creo que en los próximos meses va a estar esta opción. Y es básicamente considerar el eje temporal, ¿no? En la contribución de la conectividad. Es decir, este parche en azul sabemos que se va a perder, ¿no? Entre esos 2 años, pero de alguna forma su pérdida genera algún tipo de ganancia o pérdida en la conectividad que también tiene un efecto sobre el parche que aparece en el tiempo 2. Es decir, su presencia y su ausencia están estrechamente ligadas con lo que ocurre en el presente. Es un poco extraño, es la dinámica espaciotemporal, como ellos lo denominan, y es posible obtener un ECA espaciotemporal, ¿no?
A eso ya lo llama dinámica de la conectividad, pero menciono que está en constante discusión porque justo salieron otros artículos donde las otras personas consideran que esta comparación que se hace entre años es suficiente para llamarlo conectividad dinámica o dinámica de la conectividad. Eh, entonces, constante discusión. Lo que sí es cierto es que existen dos tipos de índices del ECA y comparaciones. El ECA uno y 2 cuando comparamos así por separado distintos escenarios, comparamos el ECA al escenario uno, ECA 2, escenario 2, y después comparamos, ¿no? Utilizando el delta. Esa es una opción, una aproximación. eh, y el ECA espacio-temporal, que tiene otro eje y otra dinámica, todavía no está implementado el Macurini, pero pronto lo va a estar. Em, y bueno, aquí está Teresa. Y a ver si puede estar Teresa. Es muy difícil porque ella está en España, entonces le había propuesto estar al final, la última clase, como para que diera alguna plática, pero está un poco complicado. Bueno, em, ahora sí, lo que tenemos que hacer es ir hacia nuestro manual y van a encontrar un noveno capítulo o sección que es conectividad dinámica. Aquí, bueno, me equivoqué de nombre. No, no me equivoqué de nombre, sino que antes de empezar con esta función que es la principal, mk-deca, eh, pues quería repasar con ustedes que ya podemos hacer uso del índice ECA utilizando esta otra función, ¿no? Y de hecho lo vimos en las clases anteriores. Podemos utilizar mk-dpci-c para obtener el ECA. Y esta primera parte es un repaso sobre eso. Vamos a continuar utilizando el vector de 404 parches que habíamos descargado en otras clases, para otras clases. Y bueno, ya saben que en la primera parte es como cargar las librerías que se van a utilizar, cargar los nodos con esta función de SF y también el paisaje. Em, y bueno, este es un plot que ahí se muestra, ¿no? Yo acá lo voy a ir haciendo. Ok, ahí está. Y después solamente un repaso, ¿no? De que ya, de cómo ya podemos obtener nuestro índice ECA. Solo basta con utilizar esta función MK de PCI-C. Ya saben, te pide primero el archivo de nodos. Si quieres cambiar el atributo, qué área, unidad de área vas a utilizar. Esto es muy importante porque dependiendo de esta unidad de área, pues cambia el valor de nuestro índice ECA, ¿no? Si yo trabajo con kilómetros cuadrados, va a cambiar. Aquí está con hectáreas. Eh, y bueno, aquí en este ejemplo voy a usar borde, voy a usar el índice PC, probabilidad de 0.5. eh, y en este caso hay dos opciones para poder hacer uso, obtener el ECA, es utilizando overall, ¿no? O only overall, cualquiera de las dos. Si utilizo solo overall, me va a dar, además de esta tablita con los índices a nivel de paisaje, me va a estimar la contribución individual de cada uno de los nodos. Por eso es que yo utilicé aquí en este ejemplo solo only overall para solo obtener esta tablita y no más, ¿no? Eh, en esta otra parte, lo que estoy haciendo es, bueno, ya obtengo mi ECA, es una tabla, em, y lo que estoy haciendo es solamente aislar, ¿no? El valor del ECA, que es utilizando corchetes. Recuerden que se usa una coma cuando tengo tablas. Del lado izquierdo se seleccionan las filas y del lado derecho las columnas. Entonces quiero acceder a la segunda columna, segunda fila, que es este valor de aquí. Em, y bueno, solamente es para aislarlo, ¿no? A ver, lo voy a hacer acá.
Bueno, aquí está la tablita y acá solamente estoy aislando el valor del ECA, ¿no? Que son eh, 1.140.887 hectáreas. ¿Eso cómo lo interpretamos? Pues eso lo podemos interpretar primero en términos de hectáreas, porque son las unidades de área que estamos utilizando. Entonces tengo 1.140.887 hectáreas de bosque potencialmente conectado bajo una mediana de dispersión de 10 kilómetros, ¿no? Que es lo que estoy utilizando. Así es como podría reportarlo. Ahora, como estamos trabajando con área, eso facilita mucho la vida, ¿no? Porque podemos incluso hacerlo mucho más entendible para todo tipo de público. Em, Podemos expresarlo en porcentaje, em, ya que conocemos el área del paisaje y el área de bosque. A esto se le llama ECA relativo o ECA normalizado, para que lo tengan en cuenta cuando vean este tipo de denominación, ¿no? El ECA relativo o el ECA normalizado es cuando lo expreso en términos de porcentaje. En este ejemplo, primero estoy aislando el ECA, en esta primera parte, y lo estoy guardando en este objeto que se llama ECA2. Ay, ¿cómo puedo desactivar esta? Creo que es aquí. Aquí está. Y lo estoy guardando en ECA2. Eh, Recuerden que ustedes pueden usar otros nombres. Eh, Después, lo que quiero hacer es normalizarlo respecto al área del paisaje, ¿no? Quiero saber cuánta área del paisaje está potencialmente conectado. Entonces, lo primero que debo de hacer es obtener el área del paisaje de estudio o del área de estudio, como quieran denominarlo, ¿no? Y hago lo mismo que hice en otras clases, utilizar esta función STArea para obtener el área del paisaje en metros cuadrados. em, y después solamente utilizo esta función de Macurini para transformar de metros cuadrados a hectáreas. Em, Eso es el primer paso que hago, ¿no? Y lo estoy guardando dentro de este objeto que se llama paisaje área, este de aquí. Ahora, para obtener el porcentaje es muy sencillo, solamente hago una regla de tres, ¿no? ¿Qué es esto que estoy haciendo acá? Si el paisaje, el área del paisaje es igual al 100%, el área potencialmente conectado a cuánto equivale. Entonces, para obtener eso, multiplico el ECA por 100 y lo divido entre el área del paisaje. Eso me da cerca de un 41% del paisaje que está potencialmente conectado, ¿no? En términos del área del paisaje. Solo voy a correr acá para que vean cómo se vería. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces yo con eso ya puedo expresarlo de otra forma, ese valor numérico eh, y hacer una gráfica, etcétera, ¿no? Acá, a ver, creo que hay una pregunta. Dice, ¿por qué se interpreta como bosque potencialmente conectado? Deja ver como que no se puede saber el nivel de conexión. La palabra potencialmente me causa un poco de ruido, no sé. Pues es que no puedes asegurar que realmente esté conectado, ¿no? Bajo ningún modelo, yo creo. Todo es potencial. Eh, También lo que se hace con CircuitScape, con todo básicamente es potencial. Hay muy pocos casos de conectividad que se le llama realizada y básicamente es utilizando GPS y trazando el movimiento de los individuos. Ahí sí podrías decir, oh, esto sí está conectado, ¿no? Pero cuando no tienes esa seguridad, eh, puedes utilizar otro término. Si no te gusta potencialmente, podrías utilizar otro, pero sí es importante que cuiden esas, digamos, el discurso, ¿no?
no hay que olvidar que todo esto son modelos, ¿no? Y es difícil asegurarlo. Lo otro es que, pues sí, se trabaja a nivel de paisaje, es una métrica a nivel de paisaje, ¿no? Realmente puedes hacerla espacialmente explícita y saber el nivel de conexión realmente entre parches. Eso lo vamos a ver hasta abajo, em, pero sí, pues, bueno, no sé si entendí bien el comentario, Si no, sí, sí, pero de nuevo, esto es libre, ¿no? Acá yo creo que el mensaje de utilizar potencialmente, si no pueden utilizar otra palabra, em, pero el mensaje realmente es que no se puede asegurar, ¿no? Que algo está realmente conectado. Acá estamos simplificando muchísimo la conectividad. Ah, es uno de los temas que luego eh, eh, cuesta trabajo a veces dimensionar incluso la conectividad, ¿no? Es muy compleja. Solo es para que no lo olvidemos, ¿no? De que em, es muy complejo y bueno, es solo un modelo, ¿no? Acá está lo mismo, pero es respecto al área de bosque. Entonces, claro, el porcentaje va a ser mayor porque es respecto al área de bosque, ¿no? Es 89% del área total de bosque que está potencialmente conectado, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, eso era para que vieran que ya se puede obtener el ECA utilizando esta función que vimos inicialmente. Y es realmente lo que está detrás de esta función que se llama MKDK, ¿no? MKDK hace uso de MKDPCIC. eh, se hace un procedimiento similar al que acabamos de hacer, digamos, a mano, por así decirlo, eh, pero de forma más automatizada, ¿no? Esta función, yo diría que es una de las más populares, el Macurini, por su utilidad. Yo creo que ECA, sobre todo, bueno, he visto que se utiliza ya más ECA que el propio PC, ¿no? Em, entonces, creo que por esa razón es una de las más utilizadas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Digo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que cuando hablamos con tomadores de decisiones, solemos simplificar todo, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo decirles en términos de priorización de la conectividad, ¿no? Porque para mí todo es prioritario. Pero sí, te digo, hay que, sí, es un arte jugar o transmitir el mensaje, ¿no? A los tomadores de decisiones. La verdad, mis respetos a las personas que buscan esas alternativas. Em, Creo que sí hay que ser bastante creativos, creativas para poder transmitir este tipo de índices de forma que les quede claro, que puedan tomar decisiones pues informadas, pero no confundirlos o confundirlas más. Eh, sí, la verdad es que es toda una tarea compleja. Sí, pero por eso digo que potencialmente es acá, quizá más en términos ecológicos, habría que pensarlo en cómo expresarlo para otro tipo de público. Em, sí, habría que pensarlo. Sí, eso es muy interesante. Ojalá en sus trabajos finales puedan hacer algo así como tratar exacto, de cómo transcribir este tipo de información de una forma distinta, ¿no? Em, y bueno, em, esta función, pues, estima el ECA utilizando como base dos índices que ya vimos, el IC y el PC, ¿no? Es lo que hace el MKDEC. Eh, y, y bueno, la relevancia que tiene el MKDECA es que puedes jugar, bueno, está diseñado para estimar ECA y el DECA, ¿no? Que es este delta que ocurre cuando comparas dos años o dos escenarios distintos. Em,
Entonces, ténganlo en cuenta. Esta función solamente es de ayuda cuando quieres hacer comparaciones entre años o comparaciones entre escenarios. Si quieres solamente conocer el ECA para un año solamente, mejor utilicen la otra función, MKDPCIC. Em, y bueno, además de utilizar de estimar el ECA, estima otro índice que se está utilizando pues con frecuencia recientemente, y es el ECA relativizado o también RECA, ¿no? Ya sé que es una confusión entre ICPC, ECA, RECA, eh, luego los nombres no son tan creativos, ¿verdad? Pero bueno, creo que a mí me resultó bastante interesante, por eso lo agregué a a esta función para que pueda ser una de las salidas. Em, Básicamente, eh, el valor de RECA si es mayor que uno, eso quiere decir que los cambios en el hábitat afectaron fuertemente la conectividad, impactando zonas clave para mantenerla, ¿no? Sobre todo impactó parches centrales, ¿no? Eh, que tuvo un impacto sobre la conectividad, ¿no? Eh, si el valor es menor que uno, significa que los cambios afectaron sobre todo zonas periféricas, aisladas o con poca importancia para la conectividad, ¿no? Eh, Ese es un poco el mensaje, ¿no? Sí, sí, pues sí. Ahí toca, totalmente de acuerdo con ustedes, toca, ah, pues sí, pues básicamente manejar, es toda una chamba, ¿no? Porque o te dedicas a la ecología o te dedicas a la conservación y más aparte tienes que hacer traducción de información científica y bueno, a veces no da la vida. Yo creo que por eso me encanta tanto la interdisciplinaridad, eh, porque creo que si hay, deberíamos de trabajar más en conjunto con otras personas, ¿no? Eh, Tener algo más transversal para poder traducir la información de forma efectiva. Porque si no, a veces creo que el pecado de los biólogos, de los ecólogos, de los ingenieros ambientales es que queremos ser todólogos, ¿no? Eh, y ese es uno de los problemas también en la ciencia, en las ciencias ambientales sobre todo. Bueno, el primer ejemplo es un ejemplo clásico en mi país, en México. Es en una reserva que se llama la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. No sé si algunas de ustedes, algunos conocen esta especie. Em, es muy conocida por tener estas migraciones, eh, invernación y reproducción cada otoño y se extiende hasta invierno. Son millones de mariposas las que llegan al centro del país, a veces más al sur, em, principalmente en esta reserva, ¿no? La mariposa monarca. La reserva ha sufrido, sin embargo, una gran pérdida de cobertura forestal, ¿no? Entre pinos, encinos y el abies, que también es una de las especies pues, más importantes para la mariposa monarca. Entonces, en este ejemplo analizamos los cambios en la conectividad del bosque templado entre años 1993, 2002, 2007 y 2011 en la reserva, más una zona de influencia de 10 kilómetros aplicando la función MKDEC. Como distancia de dispersión, utilizaremos la información que está disponible en esta zona, que es principalmente para dos especies de pinos que están presentes en el área y que tienen una distancia máxima de dispersión, eh, máxima, ¿eh? No, es muy difícil que vayan más allá de de esta distancia y es 5 kilómetros, ¿no? Eh, los parches de bosque se obtuvieron de las coberturas de uso de suelo de un sistema nacional de estadística y geografía de acá. Los parches son fragmentos de bosque templado primario de pino encino. Y bueno, aquí viene la definición de la propia institución.
sobre qué es la vegetación primaria, ¿no? Que son estas áreas de bosque o de vegetación con la menor presencia humana, básicamente. Em, y bueno, les pasé yo un drive, bueno, una carpeta del drive. Ahí básicamente van a encontrar una carpeta con estos archivos, en donde lo que observan son parches de bosque. eh, bueno, esta no es, esta es de la tarea, ya me adelanté, donde están Red Bioma aquí. Y bueno, yo lo tengo en el drive, sí es cierto. Bueno, espero que ya lo tengan descargado si quieren seguir, bueno, si quieren seguir, ¿verdad? El ejercicio, aquí está. Y bueno, son parches que dicen T1, T2, T3 y T4. El T1 se refiere al primer año, que fue 1990, al T2, que es 2002, el T3 es 2007 y el T4 es 2011. Y bueno, la primera tarea es uno de los requisitos más importantes de esta función es eh, crear una lista, ¿no? Una lista. Em, Mira, aquí nos dice Homero, hace años estuve en el cerro El Campanario viendo, oh, qué bien, es un lugar muy bonito, qué bueno. Juliana o Juliana dice, en este caso utilizó la dispersión máxima. Ahí se podría utilizar la mediana de dispersión. Sí, se puede utilizar la mediana de dispersión. Aquí lo que estoy utilizando, hice hincapié en la distancia máxima porque voy a alterar esa probabilidad que ya ven que tenemos que asociar a la distancia de dispersión. Un poco va así su tarea, digamos, por eso hago hincapié en lo de máxima. Am, Ahorita lo vemos. Pero bueno, la primera tarea o que tenemos que hacer para poder utilizar esta función es crear una lista. Em, la forma clásica, pues, es abrir cada uno de los vectoriales, que en este caso son shapefiles, cada uno de los shapefiles, abrirlos y guardarlos en su respectivo objeto dentro de R, ¿no? Que yo los llamé así, T 1993, creo que hasta me equivoqué de año, ¿no? Es 1992. No, sí es 93. Ya mi memoria ya no da. Y bueno, T 2003, T 2007, T 2011. Así los guardé yo. Eh, ya que abrí cada uno de los shapefiles, entonces creo una lista, ¿no? En este caso, creo un objeto que le llamo así, lista-parches. Después utilizo la función list y dentro de list lo que se hace es que se colocan objetos que previamente generaste en R. Pueden ser eh, data frames con shapefiles, con raster. Tú puedes guardarte todo tipo de clases aquí dentro. En este caso, voy a guardar mis shapefiles que corresponden a cada uno de los años. Para manipulación no es necesario, ustedes pueden darle nombre, digamos, a cada elemento de la lista, ¿no? Entrecomillando y después generando un igual y después el nombre del objeto, coma, el siguiente nombre del siguiente objeto dentro de la lista, igual, más el nombre del objeto. Eso lo pueden hacer para que les resulte más fácil manejar listas. Eh, en mi caso, no sé por qué mi cerebro funciona más con posiciones más que con nombres. Entonces yo, por ejemplo, omito casi siempre nombrar los objetos dentro de la lista. Solo coloco el objeto, coma, el otro objeto, coma, el otro objeto, coma, el otro objeto. O sea, lo que quiero decir es que no es necesario generar este nombre, ¿no? Eh, y bueno, lo que se obtiene es una lista con 4 elementos en este caso, porque yo tengo 4 años, pero se pueden utilizar en teoría todos los años que tú quieras, ¿no? Eh, y bueno, aquí aparece el nombre, ¿no? De cada elemento en la lista. Eso lo voy a hacer.
Entonces aquí estoy abriendo el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Ok, ya tengo mis cuatro shapefiles y después creo una lista. Entonces aquí está mi lista. Básicamente guardé cada uno de esos vectores como les di un nombre, pues aparece esto de el signo de pesos, como yo le digo, más el nombre, ¿no? Acompañado. Es decir, como yo le di nombre, puedo acceder a cada elemento de la lista con el signo de pesos, ¿no? Y va a aparecer ahí 1993, 2003, 2007, 2011. Y bueno, tiene un largo de 4 y estos son los nombres. Existen otras formas, yo aquí les puse la más sencilla para pues generar una lista, ¿no? También podrían hacer uso del apply. Se los voy a mostrar nada más rápidamente. Quizá ya lo conocen o están imaginando esa forma, pero por si las dudas, pues también se los pongo. Bueno, antes voy a leer porque está buena la conversación. Am, Elbert, Oscar, no encuentro la base de datos de las capas. ¿Puedes por favor compartir las? Ah, muchas gracias, María, por compartirlo. Eh, José, si entendí correctamente, usar diferentes medidas de distancia de dispersión no pueden ser considerados con actividad dinámica, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás, José? Sí, realmente es dinámico porque se usan distintos escenarios o distintos años, ¿no? Estás haciendo la comparación de la conectividad entre distintos años y entre distintos escenarios. Yo eso personalmente, yo, Oscar, ya lo considero conectividad dinámica, ¿no? Eh, lo que dice Teresa es que no es una medida real de conectividad dinámica, sino que es más conectividad estática, porque estoy haciendo primero una estimación, un año, luego estimación segundo año, y eso es estático, y después ya hago una comparación. Entonces no es realmente dinámico. Eso es lo que dice Teresa, ¿no? En su artículo y Mateo. Eh, pero bueno, es algo que se puede discutir. Yo considero que es dinámico. Y además que se los coloqué, perdón si los confundí, les coloqué eso, el último paper, para que vean que pues hay una discusión ahí muy interesante. Eh, pero bueno, esta forma clásica de abrirlo, digamos, y generar la lista, también ustedes podrían automatizarlo. Quizá ya medio lo saben cómo. Es básicamente aquí voy a generar un objeto que se va a llamar rutas. Luego voy a utilizar list.files. Luego lo que me pide siempre es la dirección de mi carpeta donde tengo mis archivos. Es esta de aquí. Yo tengo un complemento que es bastante útil, que es hacer la conversión de slash. Y bueno, ya cambió la orientación. Eh, lo otro que pide es un patrón. Entonces le voy a decir que me dé los .shp, full name, true. Entonces lo que voy a hacer es que voy a obtener las rutas de todos mis archivos que tengo, ¿no? En esa carpeta, que son shapefiles. Al final, pues simplemente como no quiero, digo, lo podría tunear más, pero solo quiero lo de los parches, voy a quitar el primer elemento. Y pues ya, aquí están mis rutas y finalmente lo que hago es eh, generar una lista utilizando la apply y le pongo rutas y le pongo create sf, ¿no? Y ahí está. Entonces fue básicamente lo mismo, solo que digamos pues un poco más automatizado, ¿no? No estoy generando archivos pesados, no estoy generando estos objetos de T2011, T2007 que pueden ser pesados. Digamos que eso es otra forma de abrirlos, ¿no?
Solo se los muestro para que vean que hay muchas formas de hacerlo, no solamente una. Em, y bueno, continúo con esto. Ya que tenemos nuestra lista, em, bueno, la podemos observar como es con este ejemplo, ¿no? Que yo no conocía, por ejemplo, este paquete de patchwork. No lo conocía, apenas lo conocí y pues está interesante y sirve como para unir distintos gráficos en uno solo, ¿no? Eh, y bueno, ahí está. Ahí más o menos salió, salió el mapa, ¿no? Pero lo que vemos son estos vectores para los 4 años. Son los parches, ¿no? En verde. Entonces, ahora obtendremos el otro argumento que vamos a necesitar para esa función, que es algo que creo que no expliqué muy bien cuando vimos la función MK de PCI-C, y es este, acá te lo pide como LA, ¿no? Y yo les decía que era el área del paisaje, ¿no? Lo cual pues tiene sentido cuando utilizas como atributo de los parches el área también. Pero creo que tuve que puntualizar más esto de que ese LA en realidad es el valor máximo que puede alcanzar el atributo de los parches en todo el paisaje. Es decir, si yo estoy utilizando área como atributo en los parches, el atributo máximo que se puede obtener en el paisaje es el propio área la propia área del paisaje, ¿no? Es un escenario donde todo está conectado, donde todo es un solo parche. Eh, Ahí hace sentido, ¿no? El LA como área del paisaje, como en este ejemplo que vamos a utilizarlo. Pero hay que tener cuidado porque estas métricas se pueden utilizar de formas muy diversas, ¿no? José incluso hablaba de diversidad, de medidas de diversidad como riqueza de especies para caracterizar los parches o para obtenerlos. Entonces, podríamos imaginar un escenario donde, no sé, como atributo se utilice la densidad poblacional, ¿no? ¿Cuántos individuos tengo en cada uno de los parches? Entonces, caracterizo con ese atributo cada uno de mis parches, ¿no? ¿Cuál sería el atributo máximo en el paisaje? No puede ser el área, ¿no? Tendría que ser en la misma unidad que estoy utilizando para caracterizar el atributo. Entonces, tendría que dar una medida de cuántos individuos tendría ese paisaje, ¿no? Si todo estuviera conectado. Hay que tener cuidado solamente con cómo lo interpretamos. Em, Bueno, entonces, como yo en este ejemplo voy a trabajar con área de los parches como atributo, pues mi atributo máximo en el paisaje es el valor de área del propio paisaje, ¿no? Entonces, voy a cargar mi área de estudio eh, y después voy a estimar el área en metros cuadrados. Aquí utilicé otra forma para que, digamos, pues vean que se puede hacer sin utilizar la función de Macurini. Estimo el área del paisaje. Es importante convertirlo a numérico porque viene con em, ¿cómo se dice? Eh, Viene con una clase o nivel que es metros cuadrados, ¿no? Entonces hay que eliminar eso. Eso se elimina con as.numeric y después lo multiplico por 0.001 para hacer la conversión de metro cuadrado a hectáreas. eh, lo que obtengo pues es el valor de área de, pues, de mi paisaje y aquí es este, ¿no? En hectáreas. Y está, y bueno, ahí está, en hectáreas. Después les coloco una descripción de cada uno de los argumentos que se utilizan. Como ustedes podrán ver, son básicas, mantiene la misma estructura que las otras funciones, ¿no? Primero te pide los nodos. En este caso, la diferencia es que lo que te pide o lo que necesita es una lista, ¿no? Con los vectores, una lista con los data frames.
una lista con los rasters, si vas a utilizar rasters, eh, donde cada elemento de la lista represente un año distinto o un escenario distinto. El atributo sigue siendo igual, la misma opción, igual la unidad de área, todo se mantiene igual. Creo que existe otra, bueno, aquí viene lo de LA, que es el atributo máximo, eh, y puedes utilizar Parallel y bueno, ahí está, ¿no? Es básicamente la misma estructura. ¿Qué se obtiene? Se obtiene una tabla con distintos valores. Primero, no sabíamos cómo llamar el primer columna, así es que lo llamamos tiempo, pero puede representar, ahí básicamente se representa el nombre de los periodos, del modelo o de los escenarios, como tú lo pongas. Em, sí, es cierto, uno de los argumentos distintos es plot, que en este caso pues sirve para hacer el plot del cambio en el índice ECA. Eh, puede tomar dos tipos de valores. Puede ser un valor lógico, es decir, que tú le digas true o false. Si es true, pues lo genera. Si es false, pues no lo genera, ¿no? No genera la gráfica. O también puede ser un vector de caracteres, donde le des el nombre de cada uno de los periodos o de los escenarios con los que trabajaste. Por ejemplo, si trabajé con 3 años, pues le doy el nombre de cada uno de esos años, 2011, 2014, 2017. Si fueran escenarios distintos, pues le daría el nombre de los escenarios. Esa es la diferencia, ¿sí? Y bueno, qué más obtienes dentro de esta tabla? Es el atributo máximo del paisaje, el área del hábitat, eh, el umbral de distancia que se utiliza, el índice ECA, el ECA normalizado, ya sea los dos respecto al paisaje o respecto al área del hábitat, el delta del área de hábitat, el delta del ECA y este índice que es el RECA, ¿no? Que vimos, más una comparación del delta área con el DECA, que son las comparaciones que vimos en la presentación, estas de aquí, que hace Saura, o estas de aquí, ¿no? Donde hay más. Eh, y bueno, eso es lo que obtenemos. Es una función que te da como resultado una tabla, una gráfica, no es espacialmente explícita. eh, y bueno, es muy sencilla de utilizar. Creo que es de las más rápidas también. Entonces, bueno, aquí vamos a correr el ejemplo. Am, Ahí, aquí estoy utilizando eso. Entonces, en este ejemplo le estoy dando la lista de parches que acabamos de generar. Atributo nulo para que trabaje con área. Quiero que trabaje con hectáreas, distancia entre bordes, el índice PC. Como estoy utilizando la distancia máxima de dispersión, sé que es muy difícil que una semilla vaya más allá de esos 5 kilómetros, una semilla de pino en esa área en particular. Eh, Entonces, puedo jugar con la probabilidad, ¿no? Recuerdan que el consejo es siempre mantener 0.5, pero si yo sé que, digamos, esa es mi distancia máxima de dispersión, puedo jugar con esta probabilidad y decirle, bueno, vamos a trabajar con una probabilidad mínima de conectividad a esa distancia, ¿no? Eh, y de esa forma, pues cambia un poco la curva de la exponencial negativa, kernel de exponencial negativa, y puedo jugar en esos casos con la probabilidad. Yo no sé, luego con Camilo utilizamos 0.5, 0.5, 0.01, cuando sabemos que tenemos ese tipo de datos, ¿no? Em, y bueno, eso lo que les decía que es distinto, que es el plot. Yo aquí podría haber utilizado true o el vector de nombres, ¿no? Em, de cada uno de mis años o escenarios. Aquí, bueno, le puse false para el manual, pero aquí lo voy a poner true en el intern, que es para ver el progreso.
Bueno, ahí terminó y muestra por default pues la gráfica, ¿no? Como ven, al utilizar este vector de nombres, pues los asignan a cada uno de estos tiempos. am, y por eso es que se ven aquí en el plot. En este plot es un gráfico muy sencillo de la función. Digamos, ustedes podrían tomar estos valores y realizarlos utilizando otra paquetería, no sé, o quizá otro software, ¿no? Para hacer el gráfico, eh, utilizar otros colores, ¿no? Eh, sí, sí, las probabilidades las puedes cambiar, José, dependiendo de qué represente esa distancia. Si es la mediana o la media de dispersión, utiliza 0.5. Pero si es la distancia máxima de dispersión, el consejo es cambiar esa probabilidad por una probabilidad mucho más baja, que pueda ser 0.05 o 0.01. Eh, lo que le estás diciendo es que la probabilidad de kernel bajo esa distancia, que tú sabes que es la máxima y que muy difícilmente la especie va a ir más allá de esa distancia, entonces va a tener esa probabilidad muy, muy baja, ¿no? Si yo tengo 5100 metros, la probabilidad va a ser mínima. Si yo lo mantengo como 0.5 y yo sé que es mi distancia máxima, si yo tengo 6000 metros, la probabilidad de conectividad podría estar en, no sé, 0.4, 0.3, por ahí, ¿no? Em, entonces, esa es la moraleja o básicamente la lección acá, que es, hay que entender y estudiar qué es una dispersión de kernel exponencial negativa y cómo funciona. Porque entendiendo eso, vamos a saber un poco cómo mover esta probabilidad. Eh, Mi consejo de nuevo es, si tienen una mediana o una media de dispersión, manténganlo como 0.5. Si es una distancia máxima, reduzcanla esa probabilidad a un valor mínimo, ¿no? Como 0.05, 0.01. Em, Esa es básicamente la lección, ¿no? Y, muchas gracias, obrigado. Eh, y, em, y bueno, esta es la gráfica. Ayer me comentaban sus compañeros del otro grupo que sería interesante que les colocara un argumento en el que puedan escoger los colores, ¿no? De la gráfica. Creo que lo voy a hacer. Es una gráfica muy sencilla. Digo, ustedes podrían hacerlo eh, básicamente, pues tomar esos valores a mano y hacerlo, ¿no? Pero eh, digamos, por ahora tienen esos colores, son utilizando la paleta Viridis para que sean contrastantes para personas con debilidad visual, como es mi caso, que no, a veces no distingo bien ciertos colores, sobre todo el verde. Y, y bueno, esta gráfica lo que te muestra son tres categorías distintas. La primera que es la pérdida de hábitat. Desde luego, recordemos que esto es estandarizada, es una gráfica estandarizada porque pues tú podrías llamarlo no hábitat, sino de otra forma, ¿no? Eh, pero aquí lo que indica es que en el año 1993, cerca de un 67% de la superficie del paisaje de estudio no tenía hábitat, ¿no? Se había perdido. Después, el 32.75% sí representaban hábitat en el paisaje y de un total del 24.78% de ese hábitat estaba conectado, ¿no? O potencialmente conectado. Esto pues va cambiando dependiendo del año, ayuda a ver estos cambios, ¿no? En la conectividad entre, en este caso, entre años.
Lo que observamos es que el cambio más significativo o la reducción más grande se presentó entre el 2003 y el 2007. Ocurrió algo, ¿no? Que fue básicamente que dejaron de apoyar programas de restauración y de reforestación en la zona, más un incremento de la infraestructura alrededor de la área protegida. Em, y bueno, también vemos que después volvió a incrementar en el 2011, pero se mantuvo baja, ¿no? Eh, este gráfico, de nuevo, es muy sencillo, sirve para hacer una exploración visual rápida. El otro resultado se obtiene pues abriendo nuestro objeto, lo que se devuelve es una lista, entonces puedo acceder tanto al plot como a la tabla. El plot, porque pues algunas personas pueden exportar el plot utilizando una máxima resolución, ¿no? Para sus publicaciones, por eso es que también se devuelve. Pero bueno, lo que quiero ver es la tabla, que es este primer elemento. Y bueno, se obtiene una tabla que es de tipo dinámica, eh, donde, como les comentaba, la primera columna te muestra el tiempo, el nombre de cada uno de estos tiempos o escenarios, dependiendo de qué es lo que tú colocaste justo aquí en el plot, ¿no? De aquí toma esa información. Eh, y también te muestra, pues, este valor que no cambia, que es el atributo máximo, que es el área del paisaje. Te muestra el área del hábitat en hectáreas. Bueno, si tú escoges otra unidad, pues aquí te va a decir la unidad que escojas. En este caso es muy fácil ver la tendencia de forma visual por el propio valor y también por las gráficas, digo, las barras que observamos en este color, que pues te muestran que también ha ido disminuyendo, ¿no? Vemos el umbral de distancia y el valor que quizá más nos importa, que es el ECA. Em, También vemos este, esta forma dinámica de representación, colores más oscuros, rojizos o rosas, eh, te muestran dónde está el mayor valor del ECA, mientras que se va desvaneciendo conforme el valor disminuye, ¿no? Lo mismo en el ECA normalizado, que es un porcentaje respecto al área del paisaje en este caso, o respecto al área del hábitat, ¿no? En este otro. Eh, También vemos el DA, ¿no? Que es el delta del área, que es la diferencia que ocurre entre cada uno de los periodos, y el DECA, ¿no? Que es la diferencia que ocurre en el ECA entre cada uno de los periodos. Vemos algo importante y es que al inicio esta diferencia es muy grande y es porque pues no tenemos información previa antes de 1993, por lo que compara con un escenario donde todo estaba conectado en el paisaje o todo era hábitat en el paisaje, ¿no? Entonces, por eso este valor tan grande. Eh, y bueno, vemos aquí representados en rojo los cambios negativos, ¿no? Donde hubo pérdida y en verde los donde hubo ganancias, ¿no? De conectividad o de hábitat. Vemos el RECA, todos son valores mayores a uno, lo que quiere decir que existieron cambios en la conectividad, ¿no? Esos cambios negativos o positivos ocurrieron en áreas centrales, ¿no? Dentro del área de estudio, áreas céntricas, no periféricas. Esos cambios son pues relevantes, ¿no? No están ocurriendo esos cambios en la conectividad en áreas periféricas, sino dentro de la propia reserva, ¿no? En este caso. Y ese valor pues incrementa e incrementa. Am, Aquí vemos la comparación de el DA con el DECA. Aquí pues te dice esta relación entre el DECA que es menor al DA, ¿no? Como vemos aquí. Y lo que sugiere es que pues lo obvio, ¿no? Que existió mayor pérdida de conectividad en ese escenario hipotético. Luego está otra comparación entre el 2003 y 1993. Hubo hubo ganancia de hábitat o de conectividad. En este caso fueron ambas.
Aquí hubo entre 2003 y 2007 mayor pérdida de conectividad que de hábitat. Digo, esto que dice aquí no implica que no haya habido pérdida de hábitat, solo te dice que hubo mayor pérdida de conectividad. Em, y finalmente, en el último periodo, entre 2007 y 2011, pues hubo ganancia de conectividad y de hábitat, ¿no? Que fue pues relativamente poco. Am, bueno, esta es la tabla dinámica. Solo les muestro cómo se ve esto cuando solamente utilizo true. Ahí está, pues no aparecen los nombres, solo te dice time 1, time 2, time 3, time 4. Igual en la tabla, ¿no? Te dice lo mismo, time 1, 2, 3, 4. Eh, por eso es como interesante luego sí dedicarle tiempo y poner ahí el vector de nombres. Desde luego se puede jugar con distintas distancias de dispersión. Puede utilizar, no sé, dos con 10,000 o 10 kilómetros. Y bueno, lo va a hacer, ¿no? Está bastante optimizado. Dice Juliana, en este análisis con varios años o con 2 años, si uno está utilizando resistencia en distance, ¿qué año de resistencia se usa? ¿Cómo sería? Esa es muy buena pregunta, Juliana. Se puede hacer dos cosas. Voy a colocar aquí un ejemplo. Digamos que esto es least cost. Y aquí tendría que utilizar el argumento resistance. Entonces, de hecho aquí creo que aquí nos dice, aquí dice, lo que puedes hacer son dos cosas. Una, utilizar una sola resistencia. Es decir, yo aquí pongo matriz, res- eh, no sé. Supongamos que aquí guardé yo mi resistencia. Entonces, puedes utilizar solamente una, pero ojo con el supuesto que sería que se mantiene constante a lo largo de todos los años o de todos los escenarios. Así es que pues hay que tener cuidado con eso. Lo otro que puedes hacer es una lista. Sería una lista en donde tengo mi resistencia para 1993, coma, mi resistencia para 2003, mi resistencia para 2007 y mi resistencia para 2011, ¿no? Ahí lo que va a hacer el programa es que va a identificar que el largo de esta lista, que son 4 elementos, coincide con el largo de la lista de parches, que también son 4 elementos distintos. Si hay menos elementos en esta lista, te va a marcar error y te va a decir, oye, cuidado que eh, tienes menos capas de resistencia que de parches. Em, entonces, son las dos formas. Una, utilizar una sola resistencia, pero el supuesto sería que esta resistencia no cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de los escenarios. La otra es darle una lista que debe de tener el mismo largo que la lista de parches. Es decir, si yo tengo 3 años en mi lista de parches, debo de tener tres resistencias, ¿no? Una para cada año. Y bueno, es importante usar la lista aquí. Esas serían las dos formas de utilizar la resistencia aquí. A ver si de nada, Juliana. Eh, y, y bueno, eso cuando utilizamos, como ahorita lo corrí para dos distancias de dispersión, vamos a obtener una lista que tiene los nombres de las distancias que yo utilice, ¿no? En este caso son 5,000 y 10,000. Y para acceder a ellas, pues basta con seleccionar una, después otra vez el signo de peso y ahí puedo acceder ya a la tabla o al plot, cualquiera de las dos. Veamos el plot. Como aumenté la distancia de dispersión,
pues también aumenta ligeramente la conectividad, ¿no? Eh, y bueno, eh, esta es respecto al MKDK, esta función, que creo que es bastante sencilla de utilizar y bastante informativa. Eh, no sé si tengan una pregunta y si no, paso a esta otra función que debo de advertir que es un tanto experimental. Estamos todavía, no he tenido tiempo de trabajar en ella mucho, pero fue una idea de Camilo de representar el ECA y el DECA sobre un grid, como lo hicimos, ¿no? Con el propio lado de fragmentación. Entonces también se puede con el DECA y el ECA e inclusive con el PC y el IC, nada más que esa es otra función que a ver si alcanzo a mostrárselas, que es esta que se llama MK Connect Grid. Eh, bueno, aquí ayudas a representar tanto el PROTCON, que vamos a ver en la siguiente sesión, como el PC, ¿no? Eh, solamente el PC, no el IC. Creo que aquí dice, sí, solo el PC y el PROTCON sobre un grid, lo cual lo hace pues bastante interesante. Ya ha tenido muchas aplicaciones. En Colombia lo han usado bastante. Eh, pero bueno, vamos a ver el ECA y el DECA sobre un grid de hexágonos o cuadrados. Eh, Tiene básicamente los mismos argumentos que la función que acabamos de ver, TMKDK. Solamente se agregan dos que ayudan a generar una malla o un grid de cuadrados o de hexágonos. Y son estos dos parámetros o argumentos, que es región y grid. Región es tu objeto de clase SF, siempre debe de ser SF o Spatial Polygon Data Frame, o bueno, aquí no lo agregué, pero puede ser Vect de Terra. Entonces, con que tú abras, como lo hicimos acá arriba, que abrimos nuestro área de estudio, que es nuestro paisaje, acá lo abrimos y se llama así el objeto área de estudio. Ese es el que necesitamos darle en este parámetro que se llama región. Y aquí en este grid, aquí hay dos opciones. Una que tú generes tu grid primero, como lo hicimos con lo de fragmentación, que primero generamos el grid y después ese grid, por ejemplo, nosotros lo podríamos usar aquí y darle el objeto aquí directamente. O también podemos generar un grid con una lista de argumentos que vamos a ver. Ese es el ejemplo que les voy a poner. Em, y bueno, lo que regresa es una lista con objetos SF correspondientes a los hexágonos o cuadrados y cada transición entre escenarios o tiempos de nodos con los siguientes campos. Es decir, lo que te va a regresar es, eh, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una, dos, tres transiciones realmente. Una hipotética, pero esa no la devuelve. Es este que es entre 1993 y 2003, entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2011. Te generaría esos grids. Eh, digamos que estamos entre la transición 1993 y 2002. Si era 2002, 2003. Digamos que te genera ese primer elemento y lo que vas a encontrar es un vector con estos campos que viene el tiempo o el periodo, el EKI, EKJ, que se refiere al EK para el tiempo I o el EK para el tiempo J. En este caso es para 1992 y 2003. Luego viene el normalizado igual para cada uno de los 2 años o escenarios. Viene el delta A, el deca, el reca y la comparación del DA y el deca, el tipo de cambio, básicamente la tabla que vimos en la función anterior. Pero creo que es más fácil verlo, ¿no? Eh, entonces vamos a ver esta función. Lo que le estoy dando es la misma lista de parches con la que trabajamos,
Le estoy dando, bueno, sí hay un argumento distinto que es nodes names, no lo coloqué arriba, pero bueno, es algo que también es distinto aquí, eh, donde te pide pues el nombre de cada uno de esos elementos de la lista. eh, en este caso son los distintos años. La región, que es el área de estudio, eh, y bueno, puedes elegir la unidad de área, el tipo de métrica, PC o IC, lo dejé igual, todo. Solamente cambié esta parte que es el grid. Eh, Básicamente, si tú quieres generar un grid, lo que tienes que hacer es darle una lista de argumentos, que son estos. Es si quieres que sea hexagonal o hexágonos o cuadrados. Si es true, va a generar hexágonos. Si es false, va a generar cuadros. Y el segundo, lo segundo parámetro argumento que te pide es el cell size, que es el tamaño o el área de ese cuadro o de ese hexágono. Y te lo pide en metros cuadrados. Entonces, yo los voy a hacer de 10 kilómetros cuadrados. Hago la conversión de kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Quiero que esa área tenga mis hexágonos. eh, y bueno, yo voy a activar aquí Parallel. Voy a utilizar 6 núcleos, pero no es necesario. También pueden hacerlo de forma frecuencial o secuencial, perdón. Eh, Me parece que con la corrección que hicimos del código ya debería de estar corriendo Parallel, espero, para las máquinas. Eh, y bueno, ahí lo estoy corriendo. Este pues tarda un poquito porque pues son varios cálculos sobre varios paisajes pequeños, como dice Fletcher, mi asesor, paisajes pequeños. Ah, genial, José, qué bueno que ya finalmente corrió. Bueno, aquí está haciendo la paralelización. Está, que recuerden, la paralelización no es más que aplicar, bueno, si tienes Windows y Mac, te va a abrir diferentes sesiones en forma de front-end. Y después va a recopilar todo. Si tienes Linux, el proceso es un poco distinto e incluso más eficiente, porque trabaja de otra forma. Eh, pero bueno, así es como trabaja en Windows y en Mac, abriendo sesiones y, y bueno, recuerden que es un poco engañoso usar Parallel. A veces puede ser más conveniente, otras veces menos conveniente. Eh, no es un sinónimo de velocidad usar Parallel. En ocasiones sí, como en este caso, sí es mucho más rápido, pero en otras ocasiones no es una garantía, ¿no? De que vaya a ser más rápido. Y, y bueno, ahí en lo que termina, les puedo ir mostrando cómo realmente se ve, ¿no? Que es los hexágonos y con eso podemos hacer este tipo de visualizaciones. En este caso estoy mostrando el DECA entre 1993 y 2003 en esta malla y puedo pues identificar, ¿no? De forma espacialmente explícita en dónde ocurrieron esos cambios, ¿no? Porque es muy distinto tener un valor de DECA de, por ejemplo, no sé, como lo que veíamos en nuestro cuadro anterior de menos, voy a inventar algo, -1.3, ¿no? Y lo que puedes decir, bueno, si se perdió conectividad en el paisaje, ¿no? Más del 1% entre ese periodo, pero es muy distinto decirlo a realmente ver dónde ocurrió ese cambio. Aquí es lo que estamos viendo, dónde ocurrió ese cambio, ¿no? O, por ejemplo, puede ser que en general haya habido ganancias de conectividad, pero eso no implica que en toda la superficie, digamos, se haya ganado, ¿no? Conectividad. Eh, entonces, bueno, es otra forma de visualizarlo, de priorizar.
En este caso, pues yo priorizaría acciones de conservación, de restauración, o al menos iría a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estas zonas en rojo, ¿no? ¿Por qué hubo esa pérdida? O también me ayuda a entender si algunas zonas están ganando conectividad. Bueno, también es importante saber por qué. Está asociado o no a programas de conservación o restauración, es regeneración natural, es por la protección que está ocurriendo. Aquí vemos el DECA entre 2003 y 2007, cambia la dinámica, ¿no? Hay zonas que se mantienen, hexágonos que se mantienen con pérdida, otros que se ganan, otros que donde se pierden. Aquí está en 2007, 2011 y, y bueno, aquí está el RECA, que es el que te dice dónde ocurrieron si ocurrieron cambios a nivel periférico o cambios a nivel central de la conectividad. Ah, vemos que la mayoría ocurrieron en la periferia de estos hexágonos, excepto en algunos donde, pues al menos yo sí iría, ¿no? A explorar esas zonas y ver qué es lo que está pasando. Ah, y bueno, déjenme regresar. Acá ya terminó. Eh, y bueno, lo que observamos son es una lista que contiene justo estos vectores que les está mostrando. Vemos que, bueno, para acceder a ellos, pues debamos teclear el nombre, el signo de pesos, y vemos aquí el resultado. Dice entre 1993 y 2003. Em, y bueno, vemos que es un vector, tiene pues cada uno de los, en este caso, hexágonos. Cada uno de los hexágonos es una fila y vemos básicamente la tabla que vimos con el MKDK, con la función anterior, pero en este formato vectorial espacialmente explícito. Son polígonos, ¿no? Em, y está interesante porque además, digamos, puedes mapear incluso el tipo de cambio, es decir, encontrar de forma rápida píxeles donde hubo mayor pérdida de conectividad, mayor pérdida de hábitat, igual pérdida, hubo ganancias de hábitat o de conectividad en ese periodo, eh, donde se mantuvo, ¿no? Tanto el hábitat o la conectividad y otras zonas en NA que son hexágonos donde pueden ocurrir dos cosas. Una, básicamente no hay parches, entonces pues no puede realizar el análisis porque no hay nada. Esa es una. La otra es que no se cumple el requerimiento mínimo de tener al menos dos parches para poder hacer el análisis de conectividad, porque bueno, estás buscando conectar algo. Entonces, puede ser ese el otro error. Principalmente esos NAs se corresponden a hexágonos que no tienen, digamos, parches, ¿no? De hábitat. Y bueno, esa es la parte de hoy. Aquí les puse las referencias que vimos en la presentación. Creo que les van a ser útiles para la tarea de hoy. Am, si tienen preguntas, pueden hacérmelas y si no, les muestro rápidamente dos funciones como un extra. Eh, bueno, voy a esperar un poco. Creo que no hay preguntas. Entonces, les voy a mostrar esta función que es Test Metric Distance, que básicamente te ayuda a generar este tipo de gráficas como la de Teresa o el de Camilo que está acá, ¿no? Donde puedes estimar la métrica o el índice ECA bajo distintas distancias de dispersión. Entonces, pues te ayuda, por ejemplo, a identificar grupos de especies y eso es porque puedes identificar, como le hizo Camilo aquí en esta gráfica,
dónde ocurrieron los mayores cambios en la conectividad, ¿no? Eh, Ocurrió en este caso entre los 100 y los 200 metros. Entonces, lo que indicaría pues sería que hay un grupo de especies que responden de esta manera, otro grupo de especies que responden de esta otra manera entre estas distancias y otro grupo que responde de esta otra manera. Am, o también te ayuda a comparar entre tipos de distancias, que eso es lo que quiero mostrarles de forma rápida para que vean las implicaciones de usar distancia entre centroide o entre borde. Eh, Aquí se los voy a mostrar rápido. Eh, y bueno, también puedes estimar el PROTCOM, pero eso lo vemos después. Entonces voy a aplicar solo el ejemplo, que es básicamente utilizando los insumos que usamos hoy, solo que están muy simplificados para que estén dentro de la paquetería. Eh, y el atributo máximo. Y bueno, les explico rápidamente lo que está haciendo aquí. Aquí está seleccionando de esta lista de parches. Recuerdan que hicimos una lista de parches. Estoy seleccionando solamente la primer capa del primer año, ¿no? En este ejemplo. Eh, y después, porque te pide los nodos, ¿no? Te pide solamente una capa de nodos, no la lista, una capa de nodos. Aquí te pide, bueno, puedes utilizar cuatro tipos de distancia, o sea, comparar distancias. Te permite hasta cuatro comparaciones porque digamos que podrías usar entre centroides, entre bordes, entre menor costo o la de Circuitscape, que es Commute Distance. Por eso hay cuatro opciones distintas. En este caso yo voy a comparar entre centroide y entre borde. Voy a hacer esa comparación. Y bueno, todo lo demás se mantiene casi igual. Lo que cambio es la umbrales de distancia. Esta función está pues bastante optimizada para jugar con muchas distancias. Aquí en este ejemplo solo utilizo estas que van de 10.000 metros a 100.000 metros con incrementos de 10.000. Bueno, son las que vemos. Y bueno, podemos utilizar esta función de grupos justo para generar lo que hizo Camilo, que es identificar estos cambios más abruptos en las curvas, pero ahorita le puse pues cero, ¿no? Entonces ahí está haciendo la comparación del ECA. Em, lo que vamos a obtener es una tabla y un plot. Ok, aquí está la tabla primero. Lo que observamos es el ECA, ¿no? La distancia que se usó y el grupo al que pertenece, si fue centroide o fue borde. Y lo interesante, pues está también acá, ¿no? Em, Vean que qué sensible es utilizar centroides, ¿no? Eh, Puedes tener cambios bastante bruscos, ir de más de 91.000 hectáreas a 67.000 hectáreas, haciendo un cambio en la distancia de dispersión. Eh, digamos que aquí te muestra un poco que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Al utilizar el tipo de distancia, ya sea de menor costo, el símil de Circuitscape, que es la distancia de resistencia, o si vas a utilizar distancias entre euclidianas, tienes que decidir entre centroide o borde. A veces se utiliza centroide por cuestión de velocidad, de optimizar el cálculo, pero vean que puede tener sus asegúnes, puedes sobreestimar o subestimar la conectividad, ¿no? Es mucho más sensible utilizar el centroide. Esta básicamente es una prueba de sensibilidad, ¿no? Para la distancia de dispersión. Ah, lo que vemos también entre bordes es que hay un incremento gradual de la conectividad, que es lo que uno esperaría ver, ¿no? Mientras aumenta la distancia de dispersión, aumenta la cantidad de área potencialmente alcanzable y conectable. Eh,
Eso es más lo que yo esperaría ver, más que la curva en rojo, ¿no? Eh, y llega un punto en el que se estabiliza, también vemos eso. Es decir, más allá, si yo sigo incrementando el umbral de distancia, pues no va a haber cambios significativos en la métrica, ¿no? Porque pues ya todo está conectado o no se alcanzaron más parches de hábitat. Em, y bueno, también podemos, digamos, identificar, por ejemplo, si yo trabajo solamente con una distancia, que podría ser la de borde, y esta la dejo como nulo. Y acá utilizo grupos. Le voy a decir que me identifique los 5 cambios más grandes en esa curva, o mejor, no tantos, para que tantos, tres. Am, y bueno, ahorita lo va a hacer. Bueno, me identifica estos cambios grandes, ¿no? Y me genera esta tabla donde te dice entre qué distancias ocurrió y cuál fue el ECA ahí donde se mostró el mayor cambio. Lo vemos aquí en esta gráfica. Sí, eso, la función básicamente es muy sencillo, ¿eh? Yo creo que se podría hacer de forma mucho más refinada, estadísticamente más refinada. Aquí básicamente lo que va haciendo es que compara los cambios que hay a lo largo de la curva, porque estoy utilizando distintas distancias de dispersión. Am, entonces puedo saber en dónde ocurrió la mayor diferencia en cuanto al ECA, es decir, tengo el ECA para 30.000 metros, el ECA para 40.000, el ECA para 50.000. Puedo saber entre qué transición ocurrió la mayor diferencia, ¿no? Estoy obteniendo básicamente esa diferencia entre cada una de las distancias. Y a partir de esas diferencias puedo saber dónde ocurrió la más grande. En este caso ocurrió entre los 1.000 y los 10.000 y los 10.000 y los 20.000 metros, perdón. Ocurrió aquí el mayor cambio, por eso lo pone como un puntito. Am, es bastante sencillo lo que está aquí detrás. Se podría hacer de forma más estadísticamente más robusta, yo creo, pero bueno, es lo que te pinta aquí, esas diferencias, las diferencias más grandes entre el ECA, entre intervalos. Y bueno, es interesante, creo que es de bastante ayuda porque, por ejemplo, si tú quieres hacer una modelación para, no sé, varias especies, ¿no? Y tienen distintas distancias de dispersión. Y tienes rangos de dispersión que van hasta los 10 kilómetros o 100.000 metros, ¿no? Pues quizá para optimizar todo, pues podría simplemente modelar, ¿no? Hasta los 60.000 metros, que son 60 kilómetros, porque el índice realmente no cambia a partir de ese punto, ¿no? Este de aquí, no cambia en nada. Hay un ligero cambio, pero nada realmente grande. Eh, lo cual, pues, realmente se interpreta como puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Porque aunque tengas especies que se dispersen más, el área potencialmente alcanzable o conectado, pues no incrementa, ¿no? Hay una capacidad máxima del paisaje para mantener conectividad de acuerdo al contexto y a las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? La calidad de la matriz, el nivel de fragmentación. Y dependiendo de ese nivel, por más que quieras incrementar esa distancia de dispersión, puede ser que logres poco. Am, y bueno, esa es una de las funciones.